Siempre es satisfactorio sostener este encuentro con ustedes que nos siguen desde 1998. En nombre de todo el personal de Metrópolis y naturalmente de AME, Canal 47, le damos las gracias por permanecer fieles a nosotros y naturalmente esperamos que esa fidelidad se difunda, se multiplique, sobre todo en esta época donde la comunicación se hace de manera distinta, donde a pesar de los inconvenientes, del distanciamiento, de la mascarilla, de la no presencialidad, seguimos haciendo el programa, seguimos estando con ustedes y apreciando colaboraciones de fuera y dentro del país, como pasa con Tayana Mora y con nosotros en algunas oportunidades. Sigo aquí con esas imágenes de Metrópolis. Imagínense, Metrópolis desde 1998. En días pasados compartimos en el canal de Metrópolis, en el canal de YouTube, entrevistas de hace 10, 15 años, y la verdad que la reacción fue muy positiva. Un abrazo muy especial a Luisa de Peña Díaz y a todo el personal del Museo Memorial de la Resistencia, siempre con su espacio abierto por aquí. Una semana y cada semana posiblemente decimos lo mismo, que tuvimos que pensar mucho para escoger los temas, pero sin duda el tema, el número uno es el asunto, todo lo concerniente a la vacunación. No quiero iniciar el tema de la vacunación o con la vacunación sin repetir que Ready para Exportar siempre recibe la retroalimentación del público nacional e internacional y los aplausos, sin celos incluidos, sino con satisfacción compartida, de todas esas personas, todos esos expertos y expertas que colaboran y que participan en Ready para Exportar. Por cierto, no se pierdan hoy una entrevista muy interesante que trae Tayana Mora. Pues en lo atinente al inicio del proceso de vacunación en la República Dominicana, tenemos muchos comentarios, muchos positivos, otros no tanto. Este proceso se inicia ya bajo el mandato de un nuevo ministro de Salud. Todavía nos sorprende en la época de la transparencia y del intento de comunicación, porque a decir verdad, la comunicación ha tenido sus dificultades en estos primeros meses de mandato del honorable señor presidente Luis Abinader Corona, pero se inicia el proceso, reitero, con la destitución de uno de los médicos o de los miembros del equipo de campaña y del equipo de salud más prestigiosos y respetados de todo ese grupo que asumió el poder en agosto del año pasado. Plutarco Arias, el doctor Plutarco Arias, fue muy activo desde la oposición con todo el proceso de enfrentamiento a esa pandemia inesperada durante la gestión anterior. Y esa militancia y ese compartir pareceres, saberes, opinar, criticar cómo se llevaba todo el proceso durante la gestión pasada, le ganó la posibilidad de desempeñar uno de los cargos más importantes en el Gabinete de Salud, como es el Ministerio de Salud. Tiene toda una trayectoria en Santiago de los Caballeros con el ejercicio de su profesión, con el ejercicio también comercial de su profesión, porque tiene un centro médico muy acreditado en la región, pero sobre todo un militante, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. A esta altura, ya una semana y tanto después, las razones son rumores,
Algunos dicen saberlas, otros no, pero lo cierto, y volviendo al principio y al tema de este primer bloque de Metrópolis, es que se inició el proceso de vacunación ya con una nueva gestión inaugurada por el nuevo ministro que también pertenece al Grupo de Santiago, al Grupo de Salud de Santiago, que no es sorpresa, como si fue por sorpresa lo de Andino, me repiten aquí, no es sorpresa, porque quien dirige el Gabinete de Salud y quien tiene a cargo todo lo atinente al proceso de vacunación es la vicepresidenta de la República, que es oriunda de Santiago. ¿Qué pasó con el inicio del proceso de vacunación? Primero, las dificultades de comunicación. Recuerdo cómo a través de este programa y del programa de radio El Matutino Alternativo discutíamos y porfiábamos el inicio del mismo, porque lo que teníamos como material de trabajo, tanto aquí como en el programa de radio, era el protocolo inicial divulgado por el Gabinete de Salud, que no hablaba de lugares, no, cuando nos llamaban aquí, los muchachos nos lo decían, y al matutino, que se va a iniciar en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, que vaya todo el mundo a la Universidad Católica, a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que vaya todo el mundo al Club Naco. Nosotros decíamos, es que no, eso no se ha avisado, eso es para los profesores, eso es para los adultos mayores. Bueno, finalmente convocó el Gabinete de Salud a la prensa y entonces explicaron que en efecto el proceso de vacunación iniciaba para los adultos mayores, además del personal médico, que tiene que ver con bioanalistas, enfermeras, personal de servicio de hospitales, de clínicas. Entonces sí ratificaron que comenzaba para adultos mayores. El primer día fue un tanto caótico precisamente porque no se tenían los datos suficientes y hay que entender que es una población muy vulnerable, que es una población que muestra los achaques naturales de la edad, que vienen con la edad, dificultad para moverse, dificultad para entender bien los mandatos y sobre todo dificultad para acceder a una aplicación que todavía no ha funcionado, que es a través de la cual se iban a hacer las citas. Pero luego de ese primer tropiezo, a pesar de que se logró vacunar a una cantidad importante de personas el primer día, a pesar de la desinformación, luego se explicaron los procedimientos y comenzó a fluir aquello, con varios aspectos absolutamente positivos. Aquello que el propio presidente de la República había dicho y había pedido que ayudáramos todos del descreimiento y de las dudas con la posibilidad de vacunarse que tenía supuestamente un 40% de la población, aquello fue felizmente desmentido con la cantidad de personas que se presentó a los centros dispuestos para la vacunación. Hay que ver las imágenes después del caos que hubo tanto en las instalaciones de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, en Santiago, en el Club Naco. Después de todo aquello, fluyó el procedimiento, como hemos dicho, y se vio a la población a la que ha ido dirigida la primera etapa del inicio del proceso de vacunación. Personas de más de 70 años y personas con alguna comorbilidad, léase problemas de diabetes, cardiopatías. Cuando decía tanto en la promo del programa como al inicio que hubo escollos y hubo problema de logística sin dudas, y eso es natural, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido, bueno, en Chile no, Chile se ha convertido en el ejemplo de la región, una efectividad que la atribuyen a lo bien que funciona el sistema sanitario en Chile. Pues después de aquello, lo más lamentable no se le puede imputar al equipo de salud ni a las autoridades.
aunque hay un lugar donde sí se unen las dos responsabilidades. Se trata de ciudadanos y ciudadanas que, embaídas y creídas que tienen un privilegio o por su profesión o un privilegio porque tengan algún vínculo de familiaridad con un funcionario, una funcionaria, un empleado. Recuerden aquel audio que circuló de una persona que le decía, sí, si es la mamá del diputado que venga, o si es el primo del funcionario que venga. Después eso ha sido un detonante para hacer de nuevo una introspección y analizarnos como sociedad qué nos está pasando o qué nos pasa. Incluso se llegó a ejemplos o a casos absolutamente grotescos, con todo el respeto y, si usted quiere, la simpatía al artista Fran Reyes, que ese señor, él se sintió con la autoridad y la prestancia para presentarse en un centro de vacunación y además decir que él va a servir de ejemplo. Una persona con 51 años de edad. Y cuando dije que hay un momento donde se unen las dos responsabilidades y las dos incapacidades de asumir un proceso de la trascendencia que tiene la vacunación, sobre todo para ese público vulnerable de adultos mayores, es que el personal de salud no le negó la vacuna a ese artista con 51 años. Y eso es lo que se vio, porque Fran Reyes sintió que él debía publicarlo y difundirlo. Él está convencido que lo hizo bien, pero los reportes que tenemos y que los medios de comunicación han sido muy discretos para no dañar el proceso, es que otras personas que no tuvieron a bien firmarse y que exhiben determinadas calidades por consanguinidad o por militancia, han hecho lo mismo en Santiago, en Puerto Plata, en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Este, Oeste. Entonces, eso es realmente deleznable, criticable e imperdonable. Por cada dosis que se aplica un divo, una diva de esos, se le quita la vacuna a una persona que sí la necesita. Entonces, eso no debemos descansar denunciando e imputándole la gran irresponsabilidad ciudadana a esos personajes. Una importante muestra de asunción de la efectividad de la vacuna o de la pertinencia. Ya lo de la efectividad, ya eso linda en asuntos puramente científicos, de discusiones entre expertos que nosotros no vamos a asumir, pero de la necesidad de iniciar el proceso y de que es creíble y confiable fue la asistencia de la madre del presidente de la República, don Luis Abinader Corona, que se presentó en compañía del presidente al centro de vacunación que le correspondía. Eso es una señal muy positiva. Del mismo modo, al casi concluir la semana, la ex vicepresidente de la República, Milagros Ortiz Bosch, también se presentó. De modo que estamos iniciando algo que será determinante para la apertura y para la tranquilidad sanitaria y económica en la República Dominicana. No quiero dejar de mencionar algo que, si no se hace, entonces todo el esfuerzo se puede perder. Que comience el proceso de vacunación, que beneficie a una parte de la ciudadanía que después recibirá su segunda dosis. Eso no significa que debamos bajar la guardia. Eso no significa que debemos quitarnos la mascarilla y que debemos estar juntitos todos y en los lugares públicos sin cuidar la debida distancia y todo lo que se ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Gabinete de Salud en la República Dominicana. Esto así porque recuerden que variaron los horarios. Como dice el editorial de uno de los matutinos dominicanos, se quitó pero no se quitó. De alguna manera se quitó el toque de queda. De alguna manera las restricciones
están desapareciendo. Pero ojo, al mismo tiempo que esas restricciones están desapareciendo, nos topetamos, nos encontramos con la lamentable realidad de los contagios y la presencia del virus en el Gran Santo Domingo y sobre todo en el distrito. Pero concluyendo esta primera parte, este primer bloque del Metrópolis de hoy, inició el proceso de vacunación con éxito, primero con los tropiezos naturales y reitero, con una gran indolencia de muchos dominicanos y dominicanas que amparándose en unos privilegios que ellos mismos se otorgaron, les robaron la dosis a una persona que sí necesitaría la inoculación de la vacuna. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Adelante, Carlos. En el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader Corona fue muy enfático en la denuncia de las irregularidades y de lo oneroso que resulta para el erario el peaje sombra. El peaje de las concesiones a las empresas que construyeron determinadas carreteras en nuestro país, autopistas muy importantes que ellos se apropian y que cuando no hay compensación, pues el Estado ha de pagarles a ello. E incluso el presidente de la República mencionó la astronómica cifra que implica el pago del peaje sombra. Fue también, o ha sido un tema de esos temas que se subrayan, sobre todo cuando se habla de transparencia, cuando se habla de dolo, cuando se habla de imputabilidad y culpabilidad al equipo pasado de gobierno. Esto se comentó muchísimo, eso fue titular de todos los periódicos, incluso creo que se utilizaron términos como perverso, como delincuencial, todo eso. Pero ¿qué ocurre? En una sesión del Senado de la República, el veterano representante de Pedernales Dionis Sánchez, decidió compartir con sus pares en el Senado y con el país algo muy importante que ha provocado durante esta semana especulaciones, reflexiones y algo que sí aplica para todo el proceder de comunicadores, de políticos, de personas que le gustan atizar el fuego y que hablan sin tener la documentación o el dato pertinente que permita determinadas aseveraciones. El senador primero dijo que el aspecto que más le había interesado del discurso del presidente fue lo atinente al ya imperativo desarrollo de Pedernales, la inversión que debe hacerse en Pedernales y todos los proyectos de la inversión de la oficina de privado y público, exacto, que ya eso va a comenzar con el desarrollo de la zona, con la capacidad de generar empleos, etcétera, etcétera. Pero luego el senador expuso primero lo que le había dicho la senadora del distrito mientras el presidente hablaba, y luego leyó algo que en lugar de nosotros glosarlo y comentarlo, lo hemos traído para que ustedes lo escuchen y lo vean. De modo que adelante con la intervención del senador Dionis Sánchez a propósito del peaje sombra, quién firmó, quién avaló y a cuál administración corresponde aquello. Ojo, cuando hablamos de políticas públicas, de inversión pública y privada, y se habla mucho de seguridad jurídica,
Por eso decíamos que esto, aunque se ha convertido en un asunto político y coyuntural, pero hay mucho de jurídico aquí, aunque ya no es solo jurídico. Adelante con la participación del senador Dionis Sánchez. Honorable presidente, colegas senadores y senadoras, sin lugar a duda que la mejor parte del discurso del señor presidente Luis Abinader el 27 fue cuando dijo que íbamos a iniciar el desarrollo turístico en Pedernales. En la asamblea me tocó estar sentado, a la izquierda tenía a la vocera del Partido Revolucionario Dominicano, la senadora Faride, y a mi diestra, moderno, revolucionario moderno, y a mi diestra tenía el vocero del PLD. Cuando el presidente habla del peaje sombra, el vocero del PLD me pregunta, yo voy a ver si te vas a parar a aplaudir. Y yo le contesto, yo aplaudo todo lo que está bien. Cuando nos vamos a sentar, mi querida amiga la vocera del PRM me dice, todo lo que hicieron eso deben estar preso. Y viendo en las redes todo lo que se ha escrito, me llamó mucho la atención lo que escribió en su cuenta de Facebook Marco Rodríguez. ¿Por qué se habla tanto del peaje sombra como si fuera un gran pecado, pero nunca se habla de los pecadores? Como en este país hablamos tanto de oído y no investigamos, yo fui a la fuente y busqué el contrato de esa concesión de la carretera de Samaná. Me encontré que en el Congreso, dirigido por el PRM, el presidente del Congreso en ese momento era Andrés Bautista García. El presidente, el secretario Ramiro Espino Fermín y Julio Antonio González Burel. Que quien había firmado ese contrato es nada más y nada menos que el ministro de Obras Públicas del momento, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y que quien había mandado la carta desde el Poder Ejecutivo es nada más y nada menos que el expresidente Hipólito Mejía. Esta carta, después de su introducción, dice: con la nueva autopista, la longitud sería de 120 kilómetros. Dicho viaje se haría en 1 hora y media a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, lo que quiere decir que tendría un ahorro de un 55% en combustible, en lubricante, en gomas y demás, que compensarían, según dice la comunicación del señor presidente del momento, los gastos de peaje. Esta misma comunicación dice: el proyecto tendrá como fuente principal de pago de la inversión efectuada el recaudo de los peajes que se cobren a los usuarios que utilicen la vía. El Estado Dominicano, presten atención, el Estado Dominicano tiene a cargo el riesgo correspondiente al ingreso mínimo. Y aquí nace el peaje sombra, al ingreso mínimo requerido por la ingeniería financiera. En el evento de que el recaudo en los peajes sea insuficiente para cubrir el ingreso mínimo garantizado, eso es peaje sombra. Pero esta maravilla, dice por esta parte del contrato,
en caso de que pudiera haber superávit. Oigan bien, eso es cuando hay deficiencia, lo paga el Estado, lo completa el Estado, lo proyectado, lo completa el Estado. Ahora, si llegara a haber superávit en ese peaje, tenemos tres opciones que se pueden aplicar. La primera es que si ese superávit está dentro del 10%, sigue la empresa con ellos, se lo embolsilla la empresa. Si es de un 10% a un 15% por encima de lo proyectado, se divide en partes iguales. Y si eso está por encima del 15%, le corresponde al Estado, pero en todo caso deberá invertir estos recursos exclusivamente en proyectos, en el pago de mayores cantidades de obras complementarias, obras adicionales y en restablecimiento del equilibrio económico del contrato. O sea, si llegara a haber superávit, lo que le corresponde hacer a esa empresa tendría que hacerlo el Estado. Creo que de esta forma queda respondida la pregunta de Marcos Rodríguez, que repito, en su cuenta de Facebook dice: ¿por qué se habla tanto del peaje sombra como si fuera un gran pecado? Pero nunca se habla de los pecadores. A los que me preguntaron que si yo iba a aplaudir, si tuviera que volver a aplaudir lo que dijo el señor presidente, vuelvo y lo aplaudo. Y a los que me dijeron que debieran estar presos, ahí está los que tuvieron que ver, que firmaron, que aprobaron y que llevaron a cabo tal ignominia. Muchas gracias, señor presidente. El ingeniero Diandino Peña, sin dudas, sin lugar a dudas, con hechos, fue uno de los funcionarios más poderosos e importantes durante las gestiones del presidente Leonel Fernández Reina. Pero no solo que fue uno de los funcionarios más influyentes y más importantes, sino que desde antes se le atribuye una relación casi familiar, de estrechez, de hermandad con el presidente Leonel Fernández, de asistencia financiera en la época primigenia de la carrera hacia la presidencia de él, 3 veces presidente Leonel Fernández. Durante un tiempo se habló de inconvenientes financieros del ingeniero Peña con la construcción del metro y se fue muy severo con las imputaciones. Hubo acusaciones, pero se fueron diluyendo. Luego, como incumbente de OPRED, tuvo una especie de escarceo casi judicial, pero periodístico, con la periodista Alicia Ortega. Incluso en aquella ocasión el ingeniero dijo que él no sabía que lo habían citado para eso y se vio en apuros por las preguntas y la manera de no poder explicar, porque quizás no tenía la memoria de una serie de compañías y de inversiones y de empresas familiares constituidas para desempeñar algunas o hacer algunos negocios. Eso es así en sentido general. Pero ¿qué ocurre? Hubo una interposición de querella en contra de Diandino Peña, una solicitud para que investigaran su patrimonio. No se pensó, por todas las especulaciones que andan por ahí y por toda la realidad judicial y desde la acusación pública que existe en la República Dominicana, jamás se pensó que el ingeniero Diandino Peña estaba en la lista de posibles encartados en
en este proceso de búsqueda de corruptos y de personas que tienen sobre sus hombros, parece que culpabilidades enormes y que ya tienen la sentencia mediática y la sentencia de la ciudadanía, y que es muy difícil sacudirse de esas imputaciones y de esa percepción. Entonces, sí se sorprendió una parte de la ciudadanía cuando nos enteramos que Diandino Peña había sido citado. El ingeniero se presentó a las oficinas de la Procuraduría General de la República, acompañado por familiares y acompañado por sus representantes legales, uno de ellos un prestante abogado, ex miembro del Poder Judicial, el magistrado Balbuena, y el manejo, por eso se ha escogido muy bien la representación, fue muy discreto y muy profesional. El ex magistrado Balbuena, no entró en ningún detalle de las razones que provocaban la presencia, la visita de Diandino Peña a la Procuraduría General de la República, y se empeñó en ratificar que cada vez que fuera requerido el ingeniero Peña, asistiría a los despachos de los integrantes del Ministerio Público que así lo hicieran. Cuando hablamos de sorpresa, ustedes saben que a pesar de la reiterada independencia de parte del presidente de la República, del Ministerio Público, algunos observadores de la realidad jurídica y política nuestra les llama la atención, pero con la cautela que ahora se exige para tratar determinados casos y que no te pongan un sello, un San Benito, que significa que no estás o estás con una parte o con la otra, pero hasta el momento de la citación a Diandino Peña, el perfil de las personas ya con procesos abiertos tiene una identidad. Todo exfuncionario del gobierno recién pasado es el que forma parte de esta lucha contra más que contra la impunidad, sino una persecución contra posibles corruptos y para denunciar posibles actos de corrupción. La semana pasada, hace poco, hablábamos de lo que ocurrió en la Cámara de Cuentas, algo sin precedentes, como fue el allanamiento a las oficinas de la Cámara de Cuentas, porque ya, y volvió a repetirlo el presidente, ya la Cámara de Cuentas tiene prácticamente autoridad de las cosas juzgadas en la opinión pública. Ya ellos, sin iniciar el proceso, ya tienen esa sentencia mediática y de la plaza, del pueblo, de la comunidad. No hemos cotejado pruebas, pero ya incluso ahí dijeron que habían encontrado miles de pruebas. Pero en el caso de la especie, en el caso que comentamos del ingeniero Diandino Peña, se pensaba que ninguna persona cerca del litoral, cercano al presidente Fernández, iba a ser tocado, habida cuenta de su muy buena relación con el presidente de la República y con el partido de gobierno. De modo que hay que esperar, hay que auscultar ese recurso, si fue un escarceo para ratificar que cualquier persona, no importa al gobierno que haya pertenecido, si tiene una imputación de actos de corrupción, de prevaricación, de enriquecimiento ilícito, de dolo, de cualquier imputación prevista en el Código Penal propia de personas que ejercen una función pública, pues será citada y su caso será evaluado. Coincidió en ese mismo segmento de tiempo otra visita, quizás la tercera, del ex marido de la
renunciante ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. De modo que ahí tenemos las declaraciones del abogado, de uno de los abogados que representa a Diandino Peña, y como hemos dicho, fue muy discreto, muy sobrio, sin decir más de lo que debía, sin ofrecer detalles que pueden ser perniciosos para su cliente, pero ratificando, y también nosotros reiteramos, de que cada vez que lo citen, él se presentará ante la autoridad. Antes de darle paso al audio, les recordamos que Ready para Exportar viene por ahí con una entrevista absolutamente interesante que ustedes no se deben perder. Para exportar esta semana, obviamente, en este fin de semana previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, donde tomamos un día para celebrar los avances, pero también para recordar lo que falta para lograr igualdades de derechos para las mujeres. No es un día para celebrar ser mujer, porque esos son todos los días, sino un día para recordar que todavía nos falta un trecho para lograr la igualdad de derechos. Pero el día de hoy trajimos a dos mujeres extraordinarias que están viviendo en Aruba y que nos van a hablar del mercado de Aruba y de algunas de las formas en las que nosotros podemos acceder a ese mercado. Y también nos van a hablar de un grupo muy interesante de mujeres exportadoras que hay en Aruba. Vamos a empezar. Tenemos a Vanessa Meyer de Exprodes, del Departamento Económico de Aruba, y a Vanessa Hollander, empresaria que ya hace negocios con la República Dominicana ya desde hace varios años. Vamos a empezar con Sharon Meyer de Exprodes, que es la institución que ayuda a las empresas de Aruba a exportar y a establecer nexos internacionales, no solamente de doble vía, no solamente de importación. La pregunta obligada cuando hablamos siempre con alguien de algún país es preguntar cómo está Aruba y cómo está viviendo este periodo de pandemia del COVID-19. Bienvenida, Charo. Gracias, Tayana. Gracias por la invitación y la oportunidad. Sí, como mencionaste, estoy de la unidad de Exprodes, que es una unidad del Departamento de Asuntos Económicos aquí en Aruba. Y como sabemos que la pandemia, el COVID-19, afectó mundialmente a todas nuestras economías, Aruba también, Aruba no es excluido, que Aruba tiene como un 63% de nuestro Producto Interno Bruto de turistas que recibimos. Pero estamos poquito a poco recuperándonos. Para dar un vista, quizás, aunque no creo que Aruba es desconocido para República Dominicana, pero Aruba es un país y una isla pequeña enfrente de Venezuela. Solo tenemos 112,000 habitantes. Pero sí tenemos como 34% de nuestra población es extranjera, hablamos diferentes idiomas, tenemos cultura mixta, hablamos inglés, holandés, español y naturalmente papiamento también. Solo para dar un poquito de una vista de Aruba. Vamos entonces a un poquito de estadistas también. Como mencioné antes, la pandemia afectó un poquito nuestro Producto Interno Bruto nominal. Si vemos, estábamos en 2019 en 5.5%
y esto bajó en el año 2020 con 32.7%, que es una caída bastante drástico, aunque tengo que decir sí, que tenemos escenarios, tenemos proyecciones que son cautelosamente optimistas, como ya mencioné, que para el 2021 tenemos un crecimiento de 5.6% de nuestro Producto Interno Bruto nominal. Pero también un 57% de nuestro turismo por vía aérea, 5% por vía de cruceros, y nuestro ingreso de turismo con 39.6%. O sea, el gobierno de Aruba ha implementado diferentes ayudas a empresas, a personas que son desempleados, y eso ayudó bastante para que ahorita tenemos estas proyecciones que otra vez, aunque nos afectó la pandemia, pero estamos en fase de recuperación. Y Esprodes ha participado en los últimos años en actividades para tratar y ha colaborado con las autoridades dominicanas, el consulado dominicano en Aruba, para que empresarios de Aruba aprovechen plataformas como el Hub Cámara Santo Domingo, que luego Vanessa nos va a contar de su experiencia. ¿Cómo va el comercio República Dominicana-Aruba? Hay bastante interés, Dayana. Como mencionaste, uno de los ejemplos es el Hub Cámara Santo Domingo, que Exprodesk ayuda a organizar, a ir con diferentes empresas a Santo Domingo, y hay un interés creciendo todos los años. El año pasado, igual que el año anterior, teníamos como 20 compañías ya listo para ir, por ejemplo, a Hub Cámara Santo Domingo, pero por la pandemia eso no se logró, pero están interesados en diferentes materias, no solamente en verduras y frutas, pero también en material de construcción y diferentes otros productos que República Dominicana puede ofrecer a Aruba. Puedo dar quizás un poquito más de información referente a, quizás para dar una vista de cómo es Santo Domingo en el Caribe y cómo es la importación en Aruba. Por ejemplo, del año 2019 hasta agosto 2020, Aruba importó 28 millones de Santo Domingo, es más en florines, que es más o menos un 16 millones de florines. Y seguido en el Caribe por Trinidad y Tobago con 22 millones, después Bahamas 6 millones, pero vemos que la importación mayor comparado otra vez, ¿no?, en el Caribe, porque importamos de diferentes partes. Aruba no produce mucho, o sea, casi todo estamos importando, y vemos que en el Caribe Santo Domingo es muy importante referente a la importación. Los productos más importados de Santo Domingo es el tabaco o sustitutos de tabaco manufacturado, que es más o menos un 6 millones de florines. Se importa esto otra vez hasta agosto 2020. También bebidas, vinagres, productos plásticos o artículos de plásticos, como mencioné, cementos, materiales de construcción, y así podemos seguir hasta de azúcar, a café, té, a diferentes químicos también. O sea, hay diferentes productos que se está importando ahorita de Santo Domingo. Bueno, y también ha registrado un aumento, ¿no? Si mal no entiendo, de las exportaciones. Tú diste las últimas cifras estadísticas que ustedes tienen disponibles, pero eso ha experimentado un crecimiento comparado con años anteriores, donde creo las últimas estadísticas que yo vi hace unos años, 2017, creo eran 10 millones, o sea que realmente ha habido un aumento, aunque todavía puede ser más, porque Aruba importa más o menos el total de las importaciones de Aruba. ¿La tienes a mano ese dato?
Conmigo ahorita no, porque recuerdo otra vez, no, Diana, por eso te di hasta agosto de 2020, porque el COVID después vino con cierre de fronteras y todo eso, entonces eso no lo metemos en nuestras calculaciones porque afectó bastante nuestra importación, pero asimismo, Diana, como Aruba no produce mucho, importamos, nuestro porcentaje es altísimo, porque solo Claro. 5% de las compañías de Aruba exportan. O sea, imagínate cuánto importamos. Claro que sí, eso es lo que a veces la gente cuando habla de isla pequeña piensa que estamos hablando de montos pequeños y no es así porque esas últimas cifras, casi más de 2.000 millones de dólares al año de importación, pues obviamente habla de un mercado considerable, sobre todo para pequeñas y medianas empresas que quieran exportar. Y como mencioné, en 2019 hasta agosto 2020, unos 16 millones de dólares de Santo Domingo de importación. Sí. Bueno, y ahora antes de pasar a Vanessa, cuéntanos un poco del grupo de Women Exporters que Exprodes ha apoyado. Nosotros hemos sido también parte de eso, pero cuéntanos de la evolución desde Aruba y sobre todo el impacto de grupo de inspiración del que ha servido este grupo. Bueno, Exprodes tiene el privilegio de asistir a un grupo de damas profesionales, dinámicas, que tienen hasta en el COVID un espíritu luchador para seguir adelante. Entonces, sí, son un grupo de damas, 6 damas que forman parte de Empowered Women Exporters. Son damas sobre diferentes áreas que tienen, por ejemplo, tenemos áreas de mercadeo, otro es experto en PR, en Public Relations, y así tenemos de sociólogas artesanales hasta coaching y una emprendedora también de boutique hotels. So, el grupo es bastante variado de damas y tenemos que decir que con el sostén de Next Consulting nos ha ayudado bastante, y lo inspirador para mí de este grupo de damas es que uno ayuda al otro y se transformó después del COVID, que ya no podíamos reunir mensualmente, a veces más que una vez, 2 veces al mes, pero también teníamos tarea durante antes de volver a reunirnos. Después del COVID se volvió completamente virtual, y hasta puedo decir que empieza a funcionar como una incubadora virtual donde las damas ayudan, hacen alianzas estratégicas juntas para hacer ciertos proyectos. Entonces, estamos contentísimas porque son mujeres sosteniendo, empoderando a otras mujeres. Y otra vez es un grupo que sabemos que es cierto áreas que es a veces un poquito más difícil para ser femenina, penetrar y entrar. Y estas damas son tremendas. Un ejemplo de ese selecto grupo es Vanessa Hollander, que tiene varias empresas en Aruba. Muy bienvenida, Vanessa. Cuéntenos un poco sobre ti, sobre tu actividad empresarial en Aruba. Bueno, gracias. Un placer enorme para estar en el programa de Next Consulting. Para Press Play, mi nombre es Vanessa Hollander. Yo nací en San Martín con padres de Curazao. Me crié en Curazao, estudié en Holanda y ahora tengo 16 años viviendo en la isla bella de Aruba. Pues me considero una buena hija caribense. Cuando empecé mi compañía en 2016, ya yo tenía esa visión para ir al Caribe, porque en los trabajos anteriores que tuve,
tuve la suerte de poder realizar muchos empeños en el Caribe, en 11 islas del Caribe. Y yo vi el potencial que ofrece al comerciante en total. Entonces, al iniciar la empresa, yo pensé que lo tenía que hacer todo yo misma. Y casualmente vi por las redes sociales la invitación de Exprodes de un programa que iniciaron conjunto con Next Consulting que se llamaba From Zero to Hero y me interesó muchísimo. Empezamos con un grupo grandísimo y era mixto, pero al final cuando terminamos realizamos que solo habíamos terminado como 6 mujeres que era genial, era como un inicio para un renacer de empowerment, empoderamiento de mujeres. Y así pasó esa temporada a lo que Sharon estaba mencionando de empoderar a nosotros mismos, uno empodera al otro y con el entrenamiento bajo de la guía de Next Consulting y Sharon estamos realizando como masterminds clases para así intercambiar ideas, opiniones y experiencias sin miedo, sin barreras, y eso me parece genial. Durante la pandemia también tu empresa PressPlay tuvo una iniciativa que también surgió con el único varón asociado al grupo para generar, para ayudar a las empresas a ver que había luz al final del túnel después de la pandemia. Háblanos un poquito sobre eso. Mira, Tayana, lo que pasó es que yo soy una persona muy creativa y cuando me resultó el encierre, yo estaba así que una persona creativa, si uno lo encierra, lo mata. Entonces dije, yo sé que la isla está pasando mal, pero igual yo quiero ayudar, aunque no, yo sé que el comerciante actualmente no puede pagar. Yo tengo que realizar todas las ideas que me salen y con un compañero que estaba en el grupo de nosotros también, que es un business coach, realizamos una idea para ayudar a 100 compañías con nuestra experticia y pedimos ayuda a Exprodesk para apoyarnos en ese empeño de crear una serie de programas en la televisión nacional donde nosotros vamos a la empresa, hacemos una serie de preguntas, una entrevista y lo transformamos a el programa que salía en la noticia estelar de las 8, que en realidad un comerciante pequeño no puede pagar esa propaganda. Y nos fue tremendo, porque uno siente la satisfacción de poder haber dado y uno no tiene que pensar siempre en el dinero. Si uno da, automáticamente el universo responde. Bueno, y tú también has tenido la experiencia de venir a rondas de negocios en la República Dominicana y hacer negocios de importación desde la República Dominicana. Quisiera que nos hablaras de esa experiencia de trabajar y de importar de productos dominicanos y luego hablaremos de cómo tú puedes ayudar a las empresas dominicanas en Aruba. Pero primero háblanos un poco de esa experiencia importadora. Sí, seguro. En el año, creo que la primera experiencia fue en el 2017 que fui a mi primer hub. Ya yo fui a 2 diferentes hubs y un evento de ALES para mí fue muy buena porque fui con una mente abierta y ahí me encontré con una fábrica de uniformes. Con mi experiencia en mercadeo, para nosotros era como un ángulo nuevo de crear negocios y bueno, automáticamente me invitaron a la planta, nos enamoramos, me dieron el tour completo y ya tenemos algunos años de casados y es nuestro proveedor más grande. Tenemos un contacto prácticamente a diario y nos queremos como hermanos y eso yo creo que es el secreto de poder
trabajar con una compañía dominicana es entender la cultura de Santo Domingo, que es diferente de la de Aruba, de Curazao, pero si uno llega a hacer el puente entre estas islas, uno puede ayudar al dominicano que quiere invertir en las islas y al revés al arubiano, al curazoleño, para que busque oportunidades en la República Dominicana. Y por eso te inspira esa parte, ¿no? de tu empresa, de también ayudar a las empresas que les interese el mercado de Aruba de Curazao. Cuéntanos un poco de ese servicio. No, ese servicio ahora, después de haber terminado ese entrenamiento, me ha ayudado mucho porque me ha puesto en un nivel más profesional cómo buscar emprendedores y saber cómo hablar con los emprendedores y educarlos de la educación que yo conseguí, cómo expandir su forma de vender y a ver más afuera de Aruba o más afuera de Curazao en los países de alrededor y atreverse a ir al otro nivel. Entonces, para nosotros es genial tener esa oportunidad dado por ExproDesk de llegar a ese nivel y entender mejor que uno sirve como el puente, el auxiliador, y lo importante pienso que hay que escuchar a ambas partes bien para poder acoplarlos para que esas compañías crezcan juntos a nivel estratégico. Pero también si hay una empresa dominicana que quisiera contratar tus servicios para encarar al mercado de Aruba, es posible, ¿no? Claro que sí, con mucho placer, seguro que sí. Estamos a la orden de uno, me pueden contactar a mi celular personal, al correo, a la página de Press Play Caribe. Estamos abiertos a empezar la conversación para así ver cómo podemos llegar a los deseos y ayudarles a realizar sus potenciales aquí en la isla. A nosotros siempre nos preguntan, ¿y qué yo puedo exportar a las islas? Yo creo que en el día de hoy hemos visto que prácticamente todo se importa en Aruba, por lo tanto hay una oportunidad de competir en una amplia gama de bienes y servicios y que están los canales institucionales en el caso de ExproDesk con Sharon Mayer o empresariales con PressPlay Caribe, pressplaycaribe.com. Correcto. Okay. Pues ya ustedes saben, amigos, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Les agradecemos a Sharon y a Vanessa por estar con nosotros. Pónganse las pilas, que este es el año para empezar a exportar o hacer negocios, que no solamente es exportar, sino podemos también establecer alianzas estratégicas para hacer negocios con Aruba y con el resto del Caribe. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.